de contestar esto. No, vamos a explicar esto y ahorita revisamos otras cosas. Bueno, a estos agentes causales, físicos, químicos o biológicos, nosotros les podemos por ahí atribuir muchas características, características que luego también por ahí nos llegan a preguntar. Entonces, pues hay que tener todo esto en cuenta, ¿sí? A ver, una quemadura por agua hirviendo sería, a ver, dime tú, ¿una quemadura por agua hirviendo sería químico? No. Una quemadura, a ver, dime tú qué está causando ahí el daño. O sea, ¿el agua como sustancia causó el daño? ¿El agua como sustancia? La temperatura exactamente. Entonces, ¿qué sería? ¿Mecánico? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Físico, exactamente, muy bien, sería un agente físico. Ojo ahí con eso, porque, o sea, y ya dijimos hace rato, ¿no? El agua es una sustancia química, pero acuérdense que aclaramos aquí, para que sea un agente físico, debe ser un agente o una sustancia, pues, que tenga una toxicidad propia, ¿sí? Que ya inherentemente sea tóxico, ¿sí? El agua por sí sola no es tóxica. Ahora, si el agua la calentamos, si le transferimos energía térmica, bueno, pues ahí ya no estamos hablando del agua como una sustancia, estamos hablando del agua como un portador de energía, ¿de acuerdo? Ahí está, chicos. Bueno, vamos pues a ver qué onda con estas características que nosotros le podemos atribuir ahí a nuestros agentes causales. Ok, bueno, entonces vamos por acá con virulencia. Yo creo que ya ustedes solo saben a cuáles les podemos atribuir estas características, ¿no? Ya saben a cuáles son biológicos, cuáles son físicos, cuáles son químicos. Vamos con la primera, virulencia. Virulencia nosotros lo vamos a definir como la capacidad de un microorganismo de producir la enfermedad, ¿no? De producir manifestaciones clínicas. Pero aquí fíjense cuál es la clave. Manifestaciones clínicas que aumentan progresivamente en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ya hemos visto muchos casos así. De hecho, hablamos hace ratito de uno así, ¿no? Por ejemplo, un paciente que se comió unos tacos en la calle y que de esa misma noche empezó a presentar, no sé, de dolor estomacal, empezó a tener náuseas, una leve febril. Pero que al día siguiente, ya durante la tarde, ahora tiene vómitos con sangre. Ya tiene heces también sanguinolentas y ahora tiene una fiebre de 40 grados, ¿no? Entonces lo que inició como una leve manifestación clínica, ahora se ha convertido en una enfermedad grave, ¿sí? Entonces el paciente pasó de la enfermedad discernible a la enfermedad avanzada. ¿Por qué? Porque el agente causal era muy virulento, ¿sí? Causa manifestaciones clínicas que aumentan progresivamente. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Ahora, hay otra cuestión también que considerar aquí. También la capacidad que tiene un microorganismo de evadir los mecanismos de inmunidad de su huésped, ¿sí? Entonces hay muchos microorganismos que una vez que entran a nuestros tejidos pueden, por así decirlo, burlar nuestras defensas, ¿no? Atravesarlas sin, sin que nuestro sistema inmunológico lo detecte. Y entonces ahí están incubándose y ahí están desarrollándose y bueno, causando la enfermedad sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces eso también es virulencia, ¿sale? Entonces hay algunos, perdón, microorganismos que ingresan a nuestros tejidos, causan la enfermedad, pero no causan manifestaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque han burlado nuestros mecanismos de inmunidad. Ahora, cuando nuestro sistema inmunológico los detecta, bueno, pues van a desencadenar una respuesta inmunológica y eso es a lo que le llamamos inmunogenicidad, ¿sí? Decimos que un agente causal biológico es inmunógeno cuando causa, cuando desencadena una respuesta inmunológica, ¿sí? Ahora, patogenicidad, la capacidad de un agente, aquí vamos a hacer la aclaración, de inducir la enfermedad, ¿sí? Hablando principalmente de agentes
biológicos, ¿sí? O sea, sí hay por ahí agentes químicos que podemos llamar patógenos, pero patogenicidad es para agentes biológicos, ¿sí? Aquí hablamos más bien de agentes biológicos, entonces, para inducir la enfermedad. Aquí también quiero aclarar que luego por ahí hay definiciones iguales, pero con otras palabras, ¿sí? Por ejemplo, manifestaciones clínicas. Algunos autores lo llaman daños, ¿sí? Inducir la enfermedad, pues ya platicamos, ¿no? Y enfermedad desde el punto de vista más estricto es daño, ¿sí? Entonces, luego por ahí me dieron una definición bastante adecuada también de esto de virulencia y de esto de patogenicidad, que es lo mismo, ¿no? Me decían que les dieron la definición como patogenicidad, la capacidad de causar daño. Perfecto. Y que la virulencia era el grado del daño que se va a causar. Perfecto. ¿Sí? Es lo mismo, pues, solo con otras palabras. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora vamos con toxicidad. Toxicidad, pues es lo que platicábamos hace ratito, miren, la capacidad inherente, la capacidad propia que tiene una sustancia química de producir la enfermedad, ¿sí? De producir el daño. Entonces aquí decimos que una sustancia es tóxica cuando a nuestros tejidos les va a hacer daño, ¿sí? Porque, por ejemplo, el veneno de una serpiente para nosotros es tóxico, pero para la serpiente tóxico, ¿no, verdad? Entonces es la capacidad propia, la capacidad inherente, como dice aquí, que tiene esa sustancia de causarle daños a un tejido específico, ¿sí? Por eso decíamos hace ratito, el agua sí es una sustancia que en cantidades exorbitantes puede causar un daño, sí, pero nosotros estamos hechos en una gran proporción de agua. Entonces no podemos decir que el agua es tóxica, más bien hay una dosis tóxica de agua, pero por sí sola no lo es. Entonces por eso decíamos, una sustancia que tenga la capacidad inherente, la capacidad propia de causar la enfermedad, hablando por ejemplo de un veneno. Entonces, una sustancia, o bueno, mejor dicho, un agente químico será un agente causal cuando sea tóxico, ¿sí? Cuando tenga una capacidad inherente de causar la enfermedad. Y bueno, los siguientes son los que estábamos platicando hace un momento, ¿no? Incubación y latencia. Entonces, incubación, fíjense, periodo de tiempo en el que un microorganismo se desarrolla en un huésped sin causar manifestaciones clínicas, ¿sí? Sin causar manifestaciones clínicas. Latencia, periodo de tiempo en el que un agente físico-químico se aloja en el huésped sin causar manifestaciones clínicas. O sea, son lo mismo, ¿sí? Son lo mismo. Aquí nada más hay que diferenciar entre los tipos de agentes. Entonces, incubación, o mejor dicho, son los microorganismos los que están incubándose, ¿sí? Los que se están desarrollando. Porque cuando un agente biológico, cuando un microorganismo entra a mis tejidos, puede ser que ya haya tenido un reservorio previo y que ya haya estado desarrollándose y que ya esté listo para causar la enfermedad. Pero también puede ser que yo mismo sea el reservorio de ese agente. Ya que veamos la cadena epidemiológica, explicamos esto con detalle. Pero puede ser que yo mismo sea el reservorio, ¿sí? Y si ese es el caso, pues el agente causal biológico necesitará un tiempo en el que se tiene que desarrollar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el coronavirus que causó la COVID-19, ¿no? Este, nosotros éramos los reservorios, y ese virus no causaba la enfermedad inmediatamente. ¿Por qué? Porque necesitaba multiplicarse y necesitaba desarrollarse para realmente causar la enfermedad. Entonces decíamos que ese virus estaba en su periodo de ¿qué? Incubación, ¿sí? Ahora, un agente físico-químico. Hablábamos hace ratito de un solvente orgánico, ¿no? Una sustancia de laboratorio que es capaz de causar un cáncer, ¿no? Por ejemplo, el benceno. Si yo manejo el benceno fuera de una campana de extracción, y si no utilizo una mascarilla, y si no utilizo guantes, y si no utilizo lentes de protección, pues ese solvente
que es volátil, aunque yo no lo vea, en forma de gas, puede entrar a mis tejidos, ¿sí? Y en cuanto entre en contacto con el ADN de mis células, ¿qué va a hacer? Las va a alquilar. O sea, les va a donar pues un grupo alquilo, ¿sí? Y las va a inactivar en un mecanismo que se llama alquilación, ¿sí? Entonces, al alquilar a las bases nitrogenadas de nuestro ADN, ¿qué va a hacer? Pues ya las va a unir y no se va a poder pegar, no se van a poder pegar esas bases nitrogenadas para complementarse. Y no habrá replicación, ni traducción, ni transcripción. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues esa célula ya no va a saber ni qué hacer y se va a convertir, pues no sé, le va a dar ansiedad y va a formar un tumor, ¿no? Y va a causar cáncer. Entonces, desde el momento en el que entró el benceno a mis tejidos, ya tengo cáncer, ¿no? ¿Verdad? Entonces decimos que esa enfermedad está latente, ¿sí? Latente. Ya está el agente causal, el solvente, pero todavía no está causando la enfermedad. O sea, ya está empezando a desarrollarse, pero todavía no presento manifestaciones. O hablando de un agente físico, mm, pues no sé, pues el de siempre, ¿no? La radiación solar, igual. Cuando, cuando penetre en nuestras células epiteliales, porque para eso está la melanina, ¿no? La melanina lo que hace es absorber esa radiación y luego rebotarla para que no entre a nuestras células. Entonces, cuando la cantidad de melanina es disminuida, ¿qué pasa? Pues va, va penetrando cada vez más la radiación ionizante. Entonces, pues, cuando entra nuestro ADN, lo que va a hacer es fragmentarlo, romperlo, ¿sí? Y mismo caso, ya no se va a poder replicar, no se va a poder transcribir, no se va a poder traducir. ¿Qué va a pasar? Exactamente lo mismo, a esa célula le va a dar ansiedad y en vez de causar apoptosis, se va a convertir en un tumor y va a causar este cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo cáncer inmediatamente? No, ¿verdad? Se va desarrollando un melanoma después de algunos años. Entonces ahí decimos que el agente causal físico está en latencia, ¿vale? Entonces, pues aquí hay que discernir entre el tipo de agente causal que va a causar la enfermedad, ¿vale? Pues bueno, ahí está. Incubación para agentes biológicos y latencia para agentes físicos y químicos. ¿Aplica el gas mostaza en latencia? Pues es que depende de la exposición, depende, porque si te expones ahí directamente, si te ponen ese gas aquí en la cara, pues luego va a causar manifestaciones. Entonces no podríamos decir que está latente. Pero si la exposición es leve y prolongada, ahí sí podríamos decir que está latente. Depende de la cantidad, ¿no? Depende. Luego, tenemos por acá otro que dice mutación, capacidad de un agente infeccioso de modificar su estructura genética, ¿sí? Entonces, adaptarse, pues, mutar precisamente para modificar alguna perdón, alguna característica que lo haga más capaz de resistir ya sea las condiciones en las que se desarrolla, o resistir eh, los procesos de inmunidad del huésped que ha infectado. Entonces, esas son, bueno, vamos a poner esta como principal característica, principal razón por la que un agente muta. Resistir los mecanismos de inmunidad. O, vamos a ponerle aquí también, o fármacos. ¿Sí? Ok. Y bueno, infectividad, pues la capacidad de infectar. Listo. Ah, no es cierto. O sea, sí infectar, pues sí invadir un tejido, pero no solamente de un individuo, ¿sí? Eh, de un microorganismo, de invadir los tejidos de un huésped, o sea, infectarlo, pues, o de una parte de una población. Entonces diremos, perdón, que un virus es muy infeccioso cuando infecta al 100% de la población. Y diremos que ese virus es poco infeccioso cuando infecta a un porcentaje bajo de la población. O sea, infectividad nos habla de la capacidad de infectar, sí, pero ¿a qué proporción de la población? Mientras más individuos se contagien de ese virus, más infeccioso es ese virus. ¿Me explico?
Y bueno, pues todo esto nos lo pueden preguntar en nuestro examen, ¿no? Son pocas las preguntas que nos han hecho sobre esto, pero pues mejor sacarlas bien a estar dudando por ahí. Y bueno, por acá dice, la influenza es una enfermedad causada por un virus que afecta a los pulmones y puede llegar a ser mortal si no se tienen sus síntomas. No obstante, su control resulta complicado debido a la capacidad viral de resistir los mecanismos de defensa del huésped y de adaptarse a los cambios del entorno. ¿A qué característica del agente causal biológico corresponde esta descripción? A ver, inmunogenicidad. No, no. Aquí nos están hablando de mutación. Sí, fíjate, resistir mecanismos de defensa, o sea, mecanismos de inmunidad y adaptarse a los cambios del entorno, que es precisamente lo que acabamos de destacar hace unos momentos. ¿Sí? Fíjate, mutación o luego también mutagenicidad, ¿eh? Es lo mismo. ¿Qué dijimos? Resistir los mecanismos de inmunidad o adaptarse a las condiciones ambientales. ¿De acuerdo? Pues ahí definitivamente es, ¿sale? Ojo, ¿eh? Luego acá nos describen otra bacteria, Pseudomonas aeruginosa, una bacteria intrahospitalaria terrible. Se ha convertido en uno de los principales factores causantes precisamente, ¿no? De infecciones intrahospitalarias. Dicho patógeno puede causar fiebre, inflamación en los tejidos, aumento en la frecuencia cardíaca, sudoración excesiva o una septicemia que puede llegar a ser mortal. ¿A qué característica del agente causal corresponde la información proporcionada? ¿Qué dirían, chicos? Ajá, bien, ajá, perfecto. Virulencia, ¿verdad? Porque me están describiendo cómo causa algunas manifestaciones, pero puede llegar a causar la muerte, ¿verdad? Cómo las manifestaciones clínicas progresan en el tiempo. Perfecto, chicos. Uy, había otras. A ver, vamos a contestar. ¿Sí? Sí, vamos a contestar estas. ¿Qué hora es? ¿A qué hora termina esta clase? ¿No tenemos tiempo? A ver, espérenme, déjenme checar. Creo que sí, ¿eh? Sí hay tiempo. Si no, pues ya rapidito termino. A ver. Bueno, vamos entonces con esta. Nos dice, un individuo de 20 años con síntomas como náuseas, fatiga, dolor de cabeza, calambres abdominales, diarrea y escalofríos. ¿A qué elemento de la triada ecológica corresponde esta descripción? Bueno, nos están diciendo cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta, pero no nos dice que las presenta. Entonces nos están diciendo que él cursa por la enfermedad. Entonces, ¿cómo dijimos que se llama el que cursa por la enfermedad? Pues un asentamiento urbano con carencia de agua y drenaje y falta de vigilancia médica, ¿qué factor de la triada ecológica representa? No es la causa de la enfermedad, ni es quien va a cursar por la enfermedad. Entonces es el entorno que se llama ambiente. Le ponen medio ambiente, pero pues ya eso es redundante, ¿no? Debería decirse solamente o medio o ambiente, pero medio ambiente es redundancia. Pero bueno, así son los de Ceneval. ¿A qué factor de la triada ecológica pertenecen los alimentos con bajo nivel nutricional y alto nivel calórico? Ajá, exacto. Son los que causan la enfermedad, pues corresponden a la gente. ¿Sí? Ahora, si me hablaran de los malos hábitos, ¿sí? Del mal hábito de una persona que tiene el hábito de consumir estos, pues más bien me estuvieran describiendo al huésped, ¿sí? Pero como me hablan de los alimentos como tal, ese es el agente, ¿sale? Bueno, no hemos hablado todavía con detalle del ambiente y del huésped, ya eso lo haremos en nuestra siguiente clase, pero pues al menos veo que lo supieron diferenciar bien. Ya para terminar, chicos, nada más vamos a ver qué onda con esto. Identifique el ejemplo de lesión causada por un agente físico. Ok, a ver. Nos dicen neumonía ocasionada por un neumococo. ¿Qué es un coco? A ver, díganme. ¿Qué es un coco? Una bacteria, exacto. ¿Y una bacteria qué tipo de agente sería? Biológico, ¿verdad? Una bacteria sería un agente biológico. Entonces no, porque me preguntan por físico.
Daño a los tejidos generado por el veneno de una araña. Ah, pues esta, una araña, ¿no? Una araña es un agente biológico. Ah, no, no es cierto. Este es químico. ¿Sale? Hipoacusia. ¿Qué es eso de hipoacusia? Cuando, cuando disminuye nuestra capacidad de audición. ¿Sí? Cuando disminuye la capacidad de audición. Hipoacusia, que ya dejamos de oír, pues, ¿sí? Que oímos muy poquito. Causada por la exposición a la contaminación acústica. ¿Qué sería esto? Físico, químico, biológico. Contaminación acústica. Ondas sonoras. Bueno, no lo puse en la explicación de hace ratito, ¿no? Pero pues yo creo que es claramente un agente físico. Entonces, la respuesta correcta sería esta. Listo. Ok. Identifique el ejemplo de lesión causada por un agente. Otra vez, agente físico. Conjuntivitis por la exposición a la reflexión de rayos solares sobre el. Bueno, pues es esta, ¿no? Claramente. Ok. A ver, vamos a comprobar. Envenenamiento por exposición a fuentes de gas. El gas, ¿qué sería? Gas químico exactamente. Este sería un agente químico. Y acá nos dicen comezón en el cuero cabelludo producido por pedículos capilares. Piojos, pues. ¿Sí? Entonces, ¿este qué sería? Un ectoparásito, que no es, pues, un microorganismo, ¿verdad? Pero lo podemos poner como biológico. ¿Sale? Ok. Dice por acá, un sujeto se encuentra trabajando en una empresa cárnica donde expone los dedos en una cortadora y presenta sangrado, inflamación y pérdida de la conciencia. El tipo de agente causal al que se deben las lesiones es, a ver, una empresa cárnica donde expone los dedos en una cortadora, ¿sí? ¿Qué tuvo que pasar para que este objeto cortante causara la lesión? Que hubiera movimiento, ¿sí? Entonces, exacto, una transferencia de energía. Entonces, ¿qué tipo de agente sería? Físico, ¿verdad? Bueno, concretamente tendría que ser mecánico. Tendrían que haberle puesto aquí mecánico, ¿no? Pero pues es físico. Definitivamente químico no es, biológico tampoco. Es un agente físico del tipo mecánico. ¿Sale? Dice por acá, la epicondilitis provocada por el constante golpe de revés de un tenista es una lesión causada por la pronosupinación, así como la extensión del codo, la cual inflama los tendones. ¿De qué tipo perdón, de qué tipo es el agente causal? Ajá, mecánico, evidentemente, porque esto implica movimiento, ¿verdad? Físico, pues no es un agente ambiental, entonces es por movimiento. Aquí nos dice, ¿no? La supinación, perdón, que es movimiento. Ok. Y por acá nos dicen, un joven se expone al sol en la playa durante 5 horas y presenta ardor, enrojecimiento y dolor en las zonas descubiertas. El tipo de agente causal al que se deben las lesiones es. Ajá, perfecto. Fíjense que también viene mecánico. ¿Sería mecánico? ¿No, verdad? Físico. Ok, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Veo que como que sí quedó más claro esto, ¿verdad? Es, parece que sí quedó más claro esto. Entonces, todas estas preguntas son preguntas típicas de nuestro examen de admisión. Así que si las pudieron contestar, todo fácil. Sí, sí. ¿Qué sigue, chicos? Ok, la cadena epidemiológica. Pues yo creo que vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Sí, vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Me parece que todo lo que explicamos hoy, pues quedó más o menos claro. Aquellos que tuvieron por ahí dudillas, sí, que no pudieron contestar las preguntas o que se les dificultó, pues llegar a alguna respuesta, pues, pónganse a repasar, muchachos, ¿sí? Pónganse a repasar para que quede bien claro todo lo que platicamos. O sea, yo les expliqué aquí verbalmente, les di la clase, les puse todas las anotaciones. Fíjense que aquí está contexto todo.
¿sí? Todo lo que platicamos hoy está aquí plasmado de manera textual y ya saben que esta presentación ya la tienen en su grupo, ¿sí? Bueno, le hice por ahí algunas modificaciones, igual ahorita se las subo otra vez para que lo puedan descargar, pero ahí lo tienen, ¿no? Y luego también me preguntaron por los libros, por el enlace pues que va a los libros, y me decían que algunos tienen una contraseña, estaba viendo que sí, estaban como encriptados, me parece que ya, ¿eh? Para que los vuelvan a checar. ¿Y qué más me habían pedido? Otra cosa que se me está olvidando. Me pidieron los libros, les voy a subir esta presentación actualizada y qué más, qué más, qué más. ¿A qué hora es la siguiente clase? Creo que a las 2. Me parece que a las 2. Ah, sí, miren ya.